Bueno, pues nada, ya estamos, creo que estamos ya en directo. La sesión un poco de evaluación de Ethereum. Nada, si queréis, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí justo en Criptoplaza. Bueno, la idea de la sesión de hoy realmente es intentar, la valoración de Ethereum es un activo que realmente tiene muchos vértices de valoración y vamos a intentar en esta sesión analizar lo que es el más tradicional de ellos y el que realmente permite de alguna manera enlazar mucho mejor lo que es una evaluación tradicional con una evaluación de cripto. Es cierto que yo creo que hay mucha discusión teórica sobre cómo se tienen que valorar este tipo de activos. No todos los activos tienen tantos vértices. Este en concreto es uno de los pocos activos que se pueden valorar desde tres puntos de vista, tanto desde el punto de vista de un negocio, que es lo que vamos a hablar ahora, desde un punto de vista de una utility o commodity desde un punto de vista de un activo monetario, ¿vale? De hecho, hay mucha gente y yo creo que cada vez es más, de alguna manera hay una corriente más clara de que Ethereum realmente puede ser considerado como un activo monetario, de lo que se llama de Ethereum is money. Es verdad que hay debajo de todo esto, yo creo que hay una gran conclusión de estos años en el que, y yo creo que estuvimos en una reunión justo en una conferencia que dio Vitalik en 2019, donde realmente Ethereum empezó con un modelo de emisión muy agresiva, porque inicialmente yo creo que no había mucha sensibilidad por Ethereum como activo, ¿vale? Entonces en ese momento me acuerdo que le preguntamos un poco y en ese momento estaba ya cocinando un poco con la Ethereum Foundation cuál iba a ser el diseño de Ethereum desde el punto de vista de emisión, de captura de valor y toda esa parte. Y lo que nos dijo Vitalik, y además estábamos ahí con Fran de Superfluid, nos dijo Vitalik es que realmente sí que importaba, que sí que se estaba haciendo realmente diseño, porque el problema de estas cosas, cuando uno hablaba un poco en esos momentos de cuánto valía el precio, y todavía sigue pasando, parecía que estábamos hablando ya de especulación, que estábamos hablando de alguna manera de fenómenos que de alguna manera desde el punto de vista del ámbito de la tecnología, pues se intentaban de alguna manera, como se llama, evitar. Acordaos que cuando surge todo el fenómeno de ICOs, Vitalik se pone muy, o sea, realmente toda la fundación se pone como si dijéramos, lanza señales muy claras de que hay una burbuja, de que se está utilizando para especular y creo que generalmente hay una mucha sensibilidad por todo el ecosistema de no tratar de incentivar, como se llaman, fenómenos de inversión especulativos, pero la realidad es que, y yo creo que al final toda esa conclusión llega y luego ya veremos que Cosmos ha llegado a la misma, es que el valor del activo es parte de su seguridad. O sea, que la red realmente necesita un activo fuerte, porque a día de hoy realmente, cuando hablamos un poco de cómo de difícil es atacar a una red como Ethereum, evidentemente pasa por comprar acciones de Ethereum o tokens de Ethereum y toca por llegar a tener un control de la red importante. Entonces, lo que quiere decir es que al final tenemos que entender que es muy complicado, sobre todo en Proof of Stake, que haya redes muy seguras sin un activo fuerte, ¿vale? Entonces, yo creo que por eso, a partir de ahí, eh, Ethereum ya empieza de alguna manera a, a propulsar en general un diseño económico que tenga una cierta coherencia eh, con la seguridad y lo que intentan también de alguna manera y han investigado mucho y es una conclusión realmente importante de todo el ecosistema es claro, cómo se paga el coste de seguridad. Al final es una parte muy importante. Bueno, si queréis hacerme cualquier pregunta, una parte muy importante que veremos, y yo creo que se va a enfrentar Bitcoin en algún momento también, es quién paga el coste de seguridad de la red. ¿Vale? Y ahí esa parte un poco, la Fundación de Ethereum llega a la conclusión de que tiene que hacer un modelo de seguridad en el que se pague el mínimo coste imprescindible, pero de alguna forma que sea suficientemente seguro. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí está en esa dinámica donde vamos a ver, de hecho ahora hay, aunque ya estamos en Proof of Stake, en muchos foros se sigue hablando de alguna manera de Proof of Stake como un consenso menos seguro que Proof of Work, que es el que es cierto que históricamente hemos visto que Proof of Work realmente es un consenso, o por lo menos la red de Proof of Work líder a día de hoy ha demostrado seguridad, una gran seguridad y podemos decir que es el sistema más seguro del mundo a día de hoy. No se puede decir de Proof of Work solo, porque hemos visto muchos
sistemas de Proof of Work que han sido hackeados. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, casi todos los forks de Bitcoin que tienen una tecnología de Proof of Work también, muchos de ellos han sido hackeados. De hecho, Bitcoin Gold, por ejemplo, que uno de los fundadores fue también español, pues fue realmente también hackeado, aunque llegó a 5 o 6 billones, ¿vale? Entonces, bueno, lo que está viendo claro es que ese modelo es muy seguro, que ese modelo además es un modelo, el de Proof of Work, que tiende a tener un gran líder de ese tipo de consenso, porque pensar que cualquier tipo de player que vaya a intentar ser un Proof of Work que compita contra Bitcoin, por ejemplo, en concreto, si tienes un mismo tipo de arquitectura o de algoritmo, muy poquita parte del cálculo computacional de Bitcoin se podría utilizar inicialmente para atacar a ese competidor. Entonces, realmente ahí, como si dijéramos, tiene una posición fácil de defender, a no ser que fuera otro algoritmo, que se podría ser, pero bueno, es verdad y entonces, claro, todo tiende a esa parte. O sea que Bitcoin se enfrenta a un reto importante y es básicamente que no ha conseguido que o sea, el sistema o el diseño tiende a tener una hipótesis de vamos a ir reduciendo la emisión y eso se va a compensar con fees. O sea, de alguna manera, el coste de Bitcoin ahora se sustenta básicamente por dos motivos. Uno, básicamente, la emisión, que es ahora básicamente gran parte de lo que es cómo se sustenta la seguridad, y otra parte, las fees. Claro, cuando baja la emisión, para compensar realmente ese coste, o sea, ponemos un ejemplo, si pagamos 5.000 billones de seguridad a gente que es capaz de securizar la red, en el momento que bajamos la emisión, y evidentemente eso se reduce, hay que ver de dónde salen esos 5.000 millones para seguir teniendo la red al nivel de seguridad. Lo que estamos viendo es que las fees no están cogiendo un volumen que pueda justificar eso, y lo que estamos ahora de alguna manera sosteniendo, y que es verdad que se está sosteniendo, es que si el precio suele tender a incrementarse, básicamente porque la red estamos en un momento de crecimiento de adopción, con lo cual tiene más demanda, la oferta se reduce, el precio sube y estamos compensando de alguna manera esa menor emisión por una emisión que vale más, ¿vale? Pero claro, ¿es esto infinito? Esa es la pregunta. ¿Conseguiremos realmente que siempre que la emisión caiga a la mitad, el precio se duplique? Bueno, pues desde un punto de vista teórico llega a un punto donde no tiene sentido, porque esto podría hacer que Bitcoin, si siguiera este proceso, imaginaros, podría valer más que todos los activos del planeta. Y eso es poco probable. El oro realmente creo que a día de hoy no sé si es un 5%, no sé cuánto es de... ¿Vale? Bueno, eso es una de las reflexiones que tenemos ahí. Ethereum, desde un punto de vista de seguridad, lo que intenta definir de alguna manera es un modelo en el que va comisionando y en el que de alguna manera va tratando de hacer una emisión algorítmica que se va de alguna manera intentando ajustar, ¿vale? Dicho todo esto, claro, una parte fundamental del precio de Ethereum básicamente es esa parte monetaria y esa parte de seguridad que hay que tener en cuenta. Pero bueno, vamos a analizar un poco lo que es... Antes de nada, bueno, siempre suelo decir aquí que no, esto no es ningún consejo financiero. Cuando hablamos de valoraciones siempre me gusta hacer el gran disclaimer de que de los precios que vamos a hablar ahora pues son siempre teorías, porque yo diga un precio ahora no quiere decir que el mercado vaya ahí. Estamos en mercados súper mega irracionales y aparte Ethereum podría ser uno de esos players dentro de Proof of Stake que no triunfará. O sea, que quiere decirte que el riesgo es máximo y lo estamos viendo, ¿vale? Bueno, otra cosa también importante, esto es parte de, bueno, quería hacer una masterclass un poco lo que damos en el curso de inversión que vamos a empezar el 4 de noviembre, donde una parte de ese curso que hacemos es básicamente valoración de criptoactivos. Ya hace 4 años hicimos un máster específico de valoración de criptoactivos, ¿vale? Y dentro de este curso vamos a ver, bueno, ponemos Web 3.0 y Metaverso y DeFi, vamos a ver un poco más, pero yo creo que es una disciplina, yo creo que cada vez se está sentando más, cada vez hay más gente analizando este tipo de activos, pero hay poco consenso en general de precios. O sea, yo creo que estamos en un tipo de mercado donde como nadie tiene claras referencias de precios, o sea, por ejemplo, yo puedo decir que Telefónica
o que Santander está barato bajo una serie de modelos donde todos podemos estar de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, si Telefónica, por ejemplo, baja un punto donde el dividendo da un 30%, ahí habrá un claro consenso en el mercado que ese activo está barato, salvo que viremos que Telefónica no tiene. Sin embargo, aquí no hay, entre que hay muchos protocolos que inicialmente no tienen dividendos, no capturan valor, y entre que no hay, como si dijéramos, un claro consenso en el tipo de activo, la realidad es que hay poco consenso y entonces estamos en mercados con mucha inercia. Si esto le juntamos con que estamos en activos monetarios, o activos monetarios emergentes, que tienen modelos de evaluación diferentes, pues ya es un poco más caótico, ¿vale? Pero en cualquier caso yo creo que se puede, cada vez estamos viendo más modelos de evaluación y podemos de alguna manera tender a tener precios. Y yo la verdad es que siempre que hacemos valoraciones, que las podemos hacer por comparativa con otros activos, que a veces se hace, por ejemplo, ahora tenemos una de las grandes tesis que tenemos a día de hoy, que es una tesis de inversión, es que los protocolos de blockchains, los que se llaman L1s, van a capturar gran parte, sí, van a capturar el 2. A ver, ¿así? Vale. Una de las grandes tesis de inversión que yo creo que se ha desplegado bastante bien durante estos 4 años es que gran parte de la captura de valor de este sector va a estar en lo que llaman FAT protocols, o lo que llaman de alguna manera, a día de hoy conocemos como generalmente como las L1s o las blockchains. Quiere decir que en general las aplicaciones por encima van a tener de alguna manera algo menos valor y cualquier cosa que se haga sobre Ethereum siempre de alguna manera va a capturar, o sea, Ethereum va a capturar valor de todo lo que se haga sobre esa arquitectura. Entonces, bajo ese tipo de paradigmas, hemos visto, por ejemplo, que en el top 20 lo que estamos viendo son L1s, en general, blockchains, ¿vale? Esas son las que realmente están siendo capaces de estar valoradas por encima de los Bitcoins. Ahí tenemos muchos competidores, ¿vale? Y ahora es verdad que en esta última etapa nos estamos enfrentando a otra tesis que emerge con Cosmos y con redes, como se llama, multi-chain o mucho más, con arquitectura mucho más modular, que nos dicen que quizás en esas arquitecturas las subchains o las blockchains que se creen como se llaman subnets en el caso de Avalanche, en caso de Cosmos, esos temas, puede ser que esas blockchains capturen también mucho valor en este nuevo tipo de arquitectura y que la blockchain original no lo haga, ¿vale? Si queréis preguntarme. De hecho, Cosmos realmente, en la versión 2.0, Cosmos vuelve a hacer un ejercicio parecido al que hace Ethereum, porque Cosmos se crea como un token en una arquitectura multi-chain que no tiene una captura de valor muy clara. Cuesta entender Cosmos como captura de valor, porque realmente al final se puede hacer todo sin que Cosmos, o sea, que el token de Cosmos realmente tenga ningún tipo de impacto, ¿vale? Eso hace que Cosmos en Atom se convierta en una especie de token meme, porque realmente es un token que efectivamente es como si digamos el token de la especie de fundación que desarrolla todo lo que es el protocolo de IBC y todo lo que es el protocolo de comunicación, pero la realidad es que cualquiera puede desarrollar redes y Cosmos no se beneficia de eso, ¿vale? La arquitectura de Cosmos 2.0 sí que hace ya crear una serie de servicios en torno a esa red que sí que captura algo de valor, ¿vale? O sea que vuelve de alguna manera a intentar que todo ese ecosistema de alguna manera permita capturar valor. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos un poco, en tanto en cuando tengamos arquitecturas que esos FAT protocols capturen valor de la actividad por encima, lo normal es que si hay muchas aplicaciones por encima, al final veamos mucha captura de valor y ahí habrá mucho valor, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco el entorno de tesis que nos movemos. Como digo, en el curso vamos a ver un poco todos los modelos de valoración y demás, y aquí vamos a ver en concreto la valoración de Ethereum como si fuera una empresa de software, ¿vale? Que yo creo que es una valoración que ya pone un suelo. O sea, lo bueno de esta, yo muchas veces cuando hablo a veces de, esta es una reflexión personal, cuando se habla a veces de activos monetarios, sabéis que los activos monetarios a veces tienen como una especie de, el oro se le dice que aparte ya de ser un activo monetario, considerarse, tiene un uso, como si dijéramos, de joyería. Que digamos que eso, que es una parte, como si dijéramos, y eso supuestamente justifica que el oro nunca se puede ir a cero. Desde luego no justifica su valor,
pero justifica que tenga un valor marginal. ¿Vale? Es decir, el oro podría ser, por ejemplo, imaginaros, si todos nos decidimos que no lo utilizamos como activo monetario, pues ese premium monetario desaparecería, pero siempre habría a lo mejor gente que para joyería quisiera comprarlo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, aquí lo que vamos a ver es ese valor marginal del activo monetario de Ethereum. Es decir, si Ethereum es un activo monetario, estaremos de acuerdo que si Ethereum se sigue utilizando como software y contratos inteligentes, tendremos un valor marginal si ese premio monetario finalmente no se, como digamos, el mercado no lo aceptará o no lo utilizará como activo monetario. Con lo cual esto sería quizás nuestro valor marginal, en el sentido de que tendría realmente un valor de por sí como empresa de software. Esto es como si dijéramos que Apple de alguna manera o alguna empresa de servicios se empieza a utilizar como moneda, algo que no hemos visto nunca. ¿Vale? Pues aquí nos metamos a valoraciones un poquito extrañas. Bueno, si queréis hacer. Bueno, todo esto lo repasamos, entonces aquí vamos a ver un poco esa parte, pero quería hacer estas conclusiones. No sé si estáis de acuerdo con mi aproximación o tenéis algún tipo de. Para hacer un poquito más de. Bueno, también podrías mencionar para el oro la participación industrial. Bueno, realmente hemos hablado de la joyería un poco porque era la más evidente, pero la industrial, por supuesto, también. O sea, aquí tendríamos una serie de. Cualquier commodity tiene una serie de. Bueno, no todas, pero en concreto el oro tiene. Y de hecho, el oro para ciertas cosas creo que industriales sí que funciona muy bien. Pero no es el mejor conductor, pero bueno, no sé exactamente para qué usos industriales, en algunos chips y algunas cosas, yo creo. Pero sí, también tenía un uso industrial. Eh, la plata a lo mejor más. No sé si queréis aportar algo más. De hecho, hay una ley, no sé cuál es la ley monetaria que dice hay una ley, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que dice que los activos monetarios solo pueden emerger de cosas que tengan realmente un valor marginal, inicialmente. Pero eso se demuestra que no, porque hay unos activos monetarios como el dólar que no tienen un valor, como se llama, marginal o intrínseco. Una cosa los métodos, digamos, de valoración pueden ser diversos y pueden ser varios. No sé qué has comentado, también se puede valorar pues, todas las, digamos, comisiones que va generando Ethereum diariamente y eso también le puede dar valor. Pero respecto a lo que decías del oro antes, cuando efectivamente la emisión cada 4 años pues, se reduce a la mitad, pues eso tendría que ser digamos, compensado porque se va duplicando el precio, ¿no? Decías que a lo mejor, claro, eso hasta el infinito no tiene ningún sentido y es lógico, ¿no? Pero yo estaba pensando, bueno, si el Bitcoin sustituye como bastante probable al oro físico, ¿no? Obviamente es el mayor activo que existe. Bueno, si no contabilizamos el inmobiliario, ¿no? Entonces yo creo que todavía le quedaría mucho espacio. No, le queda mucho espacio para subir. Yo creo que no es un problema de corto plazo. O sea, creo que no es un problema de corto o medio plazo, aunque luego a veces se anticipan estas cosas. Es verdad que la reducción de emisión es agresiva. O sea, no es una emisión de como si digamos, muy, como si dijéramos, lineal. Pensar que estamos dividiendo por dos la emisión. O sea, que aunque nos quedan muchos años, es verdad que la reducción de emisión en los últimos años es muy pequeñita, ¿vale? Pero le queda mucho, o sea, le queda todavía, vamos, o sea, que no es un problema en el corto plazo, tenemos tiempo para pensar o tal, pero yo creo que sí que es algo, de alguna manera, en largo plazo. Claro, imaginaos que si estamos duplicando cada año el precio de Bitcoin, bueno, hay que irse, bueno, sabéis el ajedrez la progresión geométrica que se pueden hacer con estas duplicaciones de cosas, y evidentemente no tendría sentido que un poquito de Bitcoin comprara todo el real estate del mundo. Eso no tendría ningún sentido, ¿vale? Porque cualquiera estaría evidentemente tentado a hacerlo, ¿vale? Entonces al final probablemente bajaría. Es decir, en algún punto se tiene que compensar los activos reales con un activo monetario. Dominando todo el panorama monetario, equivaldría al valor de Bitcoin al del resto de activos. Claro, ahí diríamos, ¿cuánto tiene sentido que pese un activo monetario a nivel de activos globales? Entonces, yo creo que el mejor ejemplo sería el oro. O sea, yo creo que lo que puede aspirar, a lo mejor un poco más, ¿no? Pero lo que puede aspirar realmente Bitcoin a jugar dentro de la cesta global de activos en general mundiales debería ser algo parecido al oro. Que calculé la capitalización total del oro, la dividí entre los 21 millones famosos de unidades de Bitcoin y me parece que salía un precio de 300.000. Sí,
aproximadamente. Y eso estamos y eso hay que hacer muchos matices, muchos matices, porque bitcoins no hay 21 millones. Entonces, de hecho, se han perdido. Se supone ya que estamos en torno a 3 millones de perdidos mínimos. Hay estadísticas que hablan de más. Hay una parte de bitcoins que, si no aparece Satoshi, en principio estarían perdidos dentro de toda esta parte. Pero es verdad que hay un montón de bitcoins que no se llevan sin mover prácticamente desde los primeros años de. Y esos bitcoins en principio no deberían contar, aparte de todos los que hemos perdido, que bueno, creo que todos tenemos a alguien que ha perdido algún bitcoin y probablemente se sigan perdiendo de alguna forma. Entonces tenemos un activo no ya absoluto, sino deflacionario. ¿Vale? Y esa subida del precio de Bitcoin no podría hacer que la red al final fuera inoperativa por el coste de cada transacción. Al final sería esa comisiones sobre. A ver, la transacción podría valer lo que fuera, o sea, de alguna manera la transacción, el coste de la transacción podría, al final es como si dijéramos, es una especie de subasta, pero es verdad que en modelos donde realmente, o sea, si tú calculas lo que tendrían que pagarse las transacciones para que eso pagara un coste de 5.000 millones sin tener en cuenta la emisión, te salen transacciones excesivamente caras. Que a veces se justifican diciendo, bueno, va a haber una capa 2, que va a ser donde se va a mover todo, y esas capas son las que van a sentar en la red y van a estar dispuestas a pagar como si queramos más capital. Aún así, el problema que tiene esta aproximación desde un punto de vista teórico o de un punto de vista de lógica es el dilema de por qué alguien que tiene, por ejemplo, 5.000 millones y no los mueve, no tiene que, de alguna manera, contribuir a la seguridad del sistema. ¿Vale? Que ese es un dilema importante, ¿vale? Porque al final alguien que no mueve el dinero tiene 5.000 millones con un nivel de seguridad muy alto, pero no contribuye de alguna forma. Solo el que mueve dinero contribuye a esa seguridad. Sí que poníamos con el oro, como el que tiene no sé cuántos lingotes de oro almacenado, que está pagando constantemente la bóveda donde está almacenado, cada vez que lo transportan a un sitio los furgones de seguridad o las medidas de seguridad, creo que son, obviamente. Sí, bueno, el oro realmente tiene un coste de almacenamiento mucho más alto que bitcoins. Sí, claro, asumimos que realmente, asumiendo que solo se van a pagar por transacciones. Bueno, ahí se va a experimentar bastante. Hay modelos donde hay soluciones sin tocar los 21 millones que pueden ser imaginativas, como por ejemplo que alguien que mueve el dinero por primera vez después de moverlo mucho tiempo pague algo más. Bueno, hay cosas que se pueden hacer. O a lo mejor llegamos a un punto donde hay tanto nivel de transaccionalidad que quizá a lo mejor sí que esos nodos de settlement son capaces de pagar un nivel de seguridad alto. ¿Vale? Bueno, se podría plantear que bajar el hash rate llega a un punto en el cual se nivelasen las funciones percibidas con que ya fuera rentable para los mineros. Sería un poco menos. Bueno, ahí hay otro debate también, es qué nivel si estamos sobre asegurando la red. Es decir, a lo mejor quizá no estamos gastando 5.000 millones, pero no la red realmente con 4.500, imagínate, me pongo por poner cantidades que no, pues es igual de segura y estamos extra asegurando la red, ¿no? También podríamos hacer así. Bueno, Helatic es una red muy segura, eso estamos de acuerdo, y yo creo que debería ir a tener el mayor nivel de seguridad posible. Es verdad que Ethereum introduce un modelo de seguridad diferente con sus puntos positivos y negativos, ¿vale? Pero mucho más eficiente. Porque de alguna manera aquí hay un coste de seguridad que hay que pagar, que es la energía. Que tiene también sus bondades. Porque implícitamente obliga a una diversificación geográfica, implica que cualquier persona sin stake puede llegar a coger el control, o sea, no puede secuestrar, o sea, alguien que tiene un 50% de proof of stake podría secuestrar de alguna manera la red y no dejar. En Bitcoin cualquiera que sea capaz de sumar un cálculo computacional muy alto puede llegar a coger un papel. Aquí hay muchos debates, también es verdad que Ethereum se puede defender mejor que Bitcoin de ataques. O sea, esto es un debate muy intenso que también tocamos en el curso y es los modelos de seguridad. Entonces, pero aquí no hay un sí o no. También creo que tener diferentes modelos de consenso con diferentes modelos de seguridad es interesante,
porque hace, como si dijéramos, estos modelos de blockchains públicas más resilientes, en el sentido de que si un modelo cae, el otro... Hay varios modelos de seguridad que alguno sobrevive. Entonces, bueno, ahí tenemos. Es decir, al final tenemos diferentes alternativas con diferentes modelos de seguridad y aunque todos son muy seguros, no dejan de ser una especie de backup. ¿Vale? Entonces, bueno, me parece que también es interesante que haya, ¿sabes? Diferentes modelos. A día de hoy hay dos grandes, que es Proof of Stake, Proof of Work, y claramente son modelos además donde las redes tienen que tener, como si dijéramos, un alto coste de ataque. Y los dos de momento lo están demostrando, cada uno con sus virtudes y sus... ¿vale? Bueno, vamos a ir vamos a avanzar un poquito más en el tema de evaluación. Únicamente track record. También todo lo que vemos en el curso un poco. Intentamos ver un poco también cómo hemos gestionado, vamos a ver cosas de pools y demás, de cómo hemos gestionado carteras durante estos 4 años. Es verdad que este es un track record de los más sencillos, porque aquí era poner básicamente activos y poco más. Hemos superado Bitcoin casi con un 300% de los últimos 3 años, pero es verdad que este tipo de, por ejemplo, en Economy no puedes hacer nada de gestión activa. Entonces, bueno, es como si generamos la menor rentabilidad de toda la gestión que hemos ido haciendo estos 3 años que hemos obtenido, ¿vale? Porque como te digo, es un tipo de gestión muy pasiva, es una especie de robo-advisor, ¿vale? Pero para que veáis, cuando habla la gente, incluso ahora que estamos en un bottom, podríamos decir, a 3 años, un 600%, sigue siendo de algo muy vanilla. Cuando la gente habla un poco de que se protege a los inversores, justo creo que había una intervención de alguna manera en el Congreso hace poco, donde se hablaba un poco de el daño que se ha hecho a los inversores, como si dijéramos, por haber estado expuestos a supuestas estafas en Bitcoin. Bueno, lo que queremos decir es, y es verdad que quizá en algunos casos se vende mucho que se puede hacer uno millonario con esto de cripto. La realidad es que eso es complicado, pero la realidad es que no hemos tenido ninguna oportunidad más mejor de inversión en las últimas décadas que esta. Eso no quiere decir que te conviertas en millonario. Ahora, hay gente que sí que lo ha hecho. Hay mucha gente viviendo en muchos países que han conseguido mucha rentabilidad con esto. Claramente no es fácil haberlo conseguido, pero desde luego los últimos 3 años han sido probablemente una de las oportunidades de inversión más importantes de la historia de la inversión. Esa es la realidad. Entonces, de hecho, creo que se ha declarado, creo que son casi 900 millones de beneficios en Hacienda el último año. Entonces, cuando hablamos de que, en plan paternalista, de que estamos evitando a los inversores, yo creo que lo que básicamente se les ha impedido con toda este gran paternalismo es haber probablemente invertido en una de las mejores oportunidades de este último siglo seguro. Entonces yo creo que igual han perdido probablemente con el Nasdaq y con un montón es decir, han tenido probablemente riesgos muy parecidos al de invertir en acciones de índices, que sabemos que últimamente todas las que salen de tecnológicas salen a la bolsa habitualmente con poco valor post-mercado, o sea, toda la creación de valor se ha hecho pre-mercado y hemos estado en una de las pocas oportunidades históricas de entrar en startups como es Ethereum, que vale 150 millones, en momentos muy iniciales, es decir, en momentos donde solo Venture Capitals han podido entrar y con revaluaciones espectaculares. Varias posibilidades, no solo han dado varias. Anda mucho. Yo creo que vamos... Recientemente, todos acordamos 2019-20 a un precio, yo entiendo, de risa. Sí, yo una de las cosas que decía, y entiendo que hay que poner protección a otras cosas, creo que también el hecho de no haber regulado este sector ha hecho que hayamos de alguna manera llevado a todos los inversores a ir con entidades o instituciones no reguladas, es decir, les hemos de alguna manera obligado a tener que contratar cosas en sitios donde no estaban regulados, es decir, les hemos desprotegido en el sentido de que si hubiéramos tenido instituciones hace 3 o 4 años, Coinbase, que hubieran estado, no te digo que hubieran estado por lo menos un poco acreditadas por este tipo, o sea, si hubiera hecho el mínimo esfuerzo de haber seleccionado a aquellos players honorables, no habrían de alguna manera, o a los players que estaban realmente haciendo las cosas bien, no habrían
obligado al inversor particular a buscarse la vida en entidades, como si queramos, no reguladas. O sea, al final han dado mucho menos información y ayuda al inversor particular el hecho de no haber permitido absolutamente nada. A día de hoy en muchas de esas listas se puede ver todavía en la misma lista a veces y durante estos años a entidades reguladas en Estados Unidos con chiringuitos. Entonces, eso no ayuda al inversor. Punto número uno. Si hace 4 años hubiéramos tenido algo más de alguna manera de valoración de este tipo de actores, la gente podría haber ido un poquito más informada. Punto número uno. Y luego, lo decía yo en 2019-18, decía, si toda la gente, en lugar de invertir en lotería, ponía un ejemplo, si España hubiera invertido en lotería todo lo que hay de lotería, que estaremos de acuerdo que es una inversión con un nivel de riesgo alto, prácticamente el 99,99 se pierde en general lo que se compra de lotería, con lo cual a nivel de riesgo diría que incluso a nivel de probabilidades tienes mucha más probabilidad de perder en lotería que perder en un activo como Bitcoin y Ethereum, donde las probabilidades eran también pequeñas, pero eran mucho mayores que lotería. Si esos 3.000 millones o 2.000 millones, ¿cuántos lo hubiéramos invertido en Bitcoin en ese momento? Ahora mismo España probablemente sería uno de los países con más reservas de Bitcoin del mundo. Creo que era en torno a un 8 o un 10% en ese momento, o creo un 5 o 6%, porque en ese momento estaba valorado Bitcoin en 50.000 millones y estábamos hablando de 3.000. Con lo cual, bueno, eso es lo que España ha hecho estos 3 años de una política totalmente beligerante contra este tipo de activos. Ha hecho que en 2020 solo hayamos declarado 900 millones en lugar de haber declarado a lo mejor 3.000, 4.000 o 5.000 que habrían ido al ahorro, como si dijéramos, de un montón de gente que incluso no invierte habitualmente en renta variable. ¿Vale? Yo creo que aquí está el Nasdaq de nueva generación. A día de hoy no tenemos ningún fondo español que permita tener exposición a este activo, con lo cual volvemos a estar de alguna manera sin ningún vehículo en España y sin permitir que ningún gestor español pueda exponerse a probablemente lo que sea uno de los mayores procesos de creación de valor que se use esta próxima década, y no va a poder ningún fondo español, ningún gestor español, poder decidir si quiere invertir en ese activo. ¿Vale? Estos son otros los problemas que tenemos ahora mismo. ¿Vale? No, hay fondos internacionales, hay formas de invertir directamente, no hace falta intermediarios, pero esa es la realidad. Entonces, bueno, yo creo que, como digo, creo que a veces a los inversores hay que darles información que les sirva para tener mayor criterio, no darles información y decir que todo es incorrecto. No creo que sea protegerles más, creo que es darles menos información. Y por otra parte, creo que no dejarles decidir o que nuestro país se posicione de alguna manera diciendo qué tipo de activos o no tenemos que invertir, creo que eso debería ser el mercado el que los decida, y nosotros como inversores deberíamos ser capaces de tomar ese nivel de riesgo. ¿Vale? Yo creo que eso es la inversión. A veces invertiremos en cosas que tienen más o menos riesgo, pero creo que debería ser una opción dentro de nuestra cartera. ¿Vale? Y de hecho, la realidad es que al cabo de 10 años nos damos cuenta que ha sido el mejor activo de la última década, lo está siendo de esta, y bueno, de hecho los fondos más importantes están ahí. De hecho, a día de hoy ya Telefónica, la semana pasada, compra una empresa relacionada con criptomonedas, que es Bit2Me, después de haber estado 4 años desarrollando, como si dijéramos, intentando crear valor con blockchain sin mucho éxito. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es donde, ahora creo que estamos en un momento donde, pero creo que debemos cambiar esta dinámica porque creo que estamos en... Pero bueno, vamos a analizar Ethereum, que es uno de los activos para mí más potentes. Hace poco estábamos en Bogotá, 7.000 personas allí. Probablemente sea uno de los proyectos con más ingenieros y con mayor talento global trabajando a día de hoy, y creo que eso merece también un análisis, y desde luego tanto talento nos hace pensar que la creación de valor va a ser alta, porque a día de hoy la creación de valor está dirigida por la tecnología, y estos proyectos están atrayendo una parte muy importante del talento global. Bueno, entonces, Ethereum, vamos a verlo, se podría ver realmente desde 3 tipos de
podemos desde 3 ángulos de valoración, ¿vale? Vamos a tocar uno de ellos, que es en concreto el de activo o activo financiero con flujos de capital, que yo creo que para mí sería el valor marginal del proyecto. O sea, es un valor que evidentemente siempre que se siga utilizando este servicio, esta empresa como siempre, pues va a ser un valor marginal, ¿vale? Bueno, Ethereum realmente al final los contratos inteligentes es una de las grandes innovaciones que hemos tenido esta última década. Creo que vamos a arquitecturas cada vez más de contratos inteligentes por la capacidad sobre todo tecnológica de componer, de integrar servicios y porque realmente se está demostrando también como una plataforma en el caso sobre todo de las públicas, de propiedad privada digital. Hemos inventado de alguna manera el concepto de escasez digital y digamos que el proveedor de escasez digital a día de hoy es Ethereum. Si uno quiere tener realmente o quiere crear un activo en Internet y que sea un activo realmente en una plataforma que no dependa de ninguna corporación, y esto lo entendemos como una plataforma neutral, y aquí está parte del valor de Ethereum, y queremos que eso sea escaso, pues la forma tecnológica en la que hemos resuelto ese reto ha sido con plataformas de contratos inteligentes. Si ahora decimos que yo tengo un NFT y no lo tiene nadie más, eso es por este tipo de plataformas. Eso antes, cuando teníamos un PDF, no podíamos decir que yo tenía un PDF o un JPG y no lo tenía nadie más, ¿vale? A día de hoy ya podemos de alguna manera tener algo digital que podemos traspasar y que podemos jugar con eso teniendo la confianza de que no está duplicado. Pensar que antes de que surgiera Ethereum, esto no podíamos decirlo. Yo cuando pasaba un JPG, pasaba una imagen que no es que sea un JPG, lo que representamos ahora con este tipo de escasez digital, pero digamos que no había nada digital en la que yo pudiera. Luego ya, como esa escasez digital, hago esa abstracción, o sea, yo digo, oye, esto que es digital, en concreto, va a representar unos derechos de propiedad intelectual que tengo aquí, igual que cuando digo, esto que está en una base de datos de Oracle, representa que está en una base de datos de Oracle, a lo mejor de un registro oficial, eso representa los derechos de propiedad intelectual de ahí, pues puedo tenerlo en sistemas propietarios y controlados por una empresa, o puedo tenerlo en una plataforma neutral, que es un registro que nadie puede tocar. Pero el enlace de algo digital con la realidad de ese tipo de activo o derechos, lo que sea, es una abstracción que siempre tengo que hacer, ¿vale? La única diferencia es que tenemos una plataforma neutral en la que una vez que ha registrado eso todo el mundo lo sabe y donde yo puedo realmente con muy poca fricción intercambiar ese activo con la tranquilidad que ese activo no se duplica, ¿vale? Esto es lo que es Ethereum. Hay plataformas que intentan hacer este servicio de contratos inteligentes, o podríamos llamar este servicio de escasez digital, y este servicio es el que la gente cuando paga fees contrata, ¿vale? Entonces, si queréis crear activos digitales escasos, hay que utilizar este tipo de plataformas. En tanto en cuanto este tipo de plataformas tengan o sean descentralizadas, pues evidentemente ese tipo de escasez digital no dependerá de alguien que pueda quitártelo o no quitártelo, ¿vale? En tanto en cuanto esas plataformas de contratos inteligentes sean de una sola empresa, estarán muy cerca del concepto de base de datos, ¿vale? Porque al final, por mucho que la tecnología sea la misma, tú dependerás de que esa empresa decida si ese activo es tuyo o no es tuyo, o tendrá capacidad de censurar o controlar cualquier cosa. No sé si queréis... Entonces, claro, este es el SaaS que de alguna manera Ethereum te está dando, ¿vale? Una especie de servicio de escasez digital, ¿vale? O de contratos inteligentes. Bueno, ¿y cuáles son las métricas de esto? Vamos a empezar ya métricas del negocio, ¿vale? O sea, está claro que si queremos crear cosas escasas digitalmente y queremos crearlas en la mejor plataforma de escasez digital del mundo, la más neutral, a día de hoy tenemos Ethereum, quizá tendremos alguna otra más que podría ser Cosmos, que podría ser Avalanche. Estaremos de acuerdo que Binance tiene una cierta capacidad o tiene que, de alguna manera una cierta estructura supuestamente descentralizada, pero hemos visto que hace poco se ha parado esa red,
con lo cual hay una cierta gobernanza y una cierta capacidad de hacerlo, pero bueno, también es verdad que es más, digamos que, por ciertas cosas, digamos que es más transparente, todos vemos lo que está haciendo en Binance, o sea, en esa chain, o sea, tiene ciertas cosas, pero tenemos que entender que quizá esa neutralidad pues no es tan potente y que, bueno, de hecho una de las cosas que hicimos al principio en la red de Binance, uno de los primeros ejemplos que hizo alguien así como muy intentando poner al límite la neutralidad de esa red, es hacer un token que eran los tanques de Tiananmen. A ver si se censuraba eso, para ser una red china, que vamos a hacer esos tokens, a ver si no la censuran, ¿no? Bueno, no lo censuraron, la verdad. Que todavía por ahí tengo alguno de esos tokens. O sea que, bueno, una cierta capacidad fue divertido porque podrían haberlo censurado, ¿vale? O sea que yo creo que Binance también de alguna manera intenta de alguna forma intentar tener una cierta neutralidad, ¿vale? Pero no hay que olvidar siempre que al final son pocos nodos, son los suyos y pueden estar expuestos a injerencias y son una empresa como si dijéramos que, ¿vale? Pero bueno, eso fue una curiosidad. Bueno, entonces, cada vez vemos en Messari, por ejemplo, es uno de los servicios que cada vez hace más análisis de esto. Nosotros hacemos también análisis propios, cada vez más gente hace análisis. Ahí también está Token Terminal, nosotros utilizamos muchas fuentes. Esto se puede hacer, estos análisis, aunque veáis Q4, Q1, Q2, Q3, yo os puedo sacar, o sea, esto viene derivado de los análisis de bolsa. En los análisis de empresas nunca tenemos información absolutamente de nada hasta que las empresas no nos presentan sus resultados trimestrales. Todo lo que pasa hasta de un mes, de un cuarter a un cuarter, es totalmente oscuro para nosotros. La realidad es que yo de Ethereum puedo sacar ahora mismo los resultados de hoy. Es decir, no hace falta, esto lo han hecho así por poner un poco un punto de, como si dijéramos, de análisis, pero realmente la información está en tiempo real y es pública día a día, segundo a segundo, ¿vale? Entonces, por eso cuando a veces hago yo análisis de Ethereum, si yo hiciera análisis de cualquier otra empresa cotizada, tendría que esperarme a los resultados de esa empresa, los cuales habitualmente suelen estar un poco, no digo preparados, pero hay una cierta flexibilidad para presentar los resultados en las empresas, porque hay datos que se pueden de alguna manera presentar de una forma o de otra, ¿vale? La contabilidad financiera tiene esa flexibilidad, ¿vale? Pero aquí es que es en tiempo real y hay poco. Entonces, bueno, ¿qué vemos un poco? O sea, estamos en un mercado bajista con menos actividad y eso al final se refleja un poco en todo, ¿vale? O sea, Ethereum es un negocio de escasez digital y de un montón de cosas que depende también un poco tiene ciertos ciclos económicos, que no necesariamente, que tienen, por supuesto, algo de impacto con lo que es el mundo real de actividad, porque la liquidez es algo global, pero es verdad que, por ejemplo, hay ciertos ciclos, por ejemplo, como la gran tendencia de NFTs del año pasado, que no se puede explicar del todo por un ciclo. O sea, se puede explicar porque han emergido, a veces emergen cierto tipo de funcionalidades, de tendencias, se descubren cosas que generan un montón de... Generalmente, este tipo de burbujas suelen estar en mercados alcistas, pero realmente, bueno, podríamos encontrarnos casos de uso de que el fenómeno NFT no necesariamente se ha desarrollado dentro de todo el mercado alcista tecnológico que hemos tenido en los últimos 5 años, no necesariamente se desarrolló al principio, ¿vale? Entonces, bueno, el año pasado fue un año muy atípico, con una red con una red muy congestionada, con una demanda de NFTs brutal, que evidentemente ha bajado un poco y ahora vamos a verlo. Pero realmente el precio a nivel de precio, digamos que Ethereum estaba en 3.700 en 2021, 3.300 y ahora hemos bajado a 1.099, estamos en 1.500. Bueno, hace poco hemos tenido un rally ahora justo los últimos días que nos ha llevado a eso. Es interesante también ver cómo nos anclamos a los precios. Si yo os hubiera dicho en Q21 que nos íbamos a ir a 1.500 o a 1.200, lo habréis visto muy poco probable. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie esperaba caídas de ese tipo, porque todos nos acostumbramos a ver un precio como 3.000 y cuando pasan 8 meses ya es el precio normal y corriente.
tenemos mucho anchor con los precios actuales, pero eso no nos dice, o sea, no tenemos una valoración como si dijéramos que no nos no influenciada por el precio. O sea, si ahora os dijera, por ejemplo, que Ethereum vale 15.000 o que vale 200, en cualquiera de los dos casos me diríais, no tienes razón. Y probablemente no sería porque hayáis mirado la valoración de este activo, sino es porque pensáis que el precio de 1.500 ahora es el correcto. ¿Vale? Y nos hemos acostumbrado a que la zona está en 1.300, 1.500, era normal. Podemos estar en un activo que a lo mejor vale 20.000 euros y estamos ahora mismo en precios muy bajos. O no, a lo mejor estamos en un activo que vale 1.500 pero debe haber 90. Pero vamos a tener estas referencias. Vamos a intentar buscar esas referencias, ¿vale? Para intentar no anclarnos al precio que tenemos ahora mismo, ¿vale? Y luego los mercados pueden ser muy irracionales, tremendamente irracionales durante muchísimo tiempo. Hay una frase que me encanta, que pueden ser más tiempo irracionales que tu solvente, es decir, pueden llegarte a niveles, pero en el largo plazo se acaban corrigiendo, ¿vale? El problema es saber cómo valoras este tipo de activos. ¿Tienes alguna duda? Bueno, aquí tenemos el precio, entonces hemos tenido caídas brutales, 68%. Claro, aquí hay que decir, ¿ha bajado un 68% el negocio de Ethereum? Una buena pregunta. ¿Ha bajado más? ¿Ha bajado menos? Ahora, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque realmente debería ser, o sea, si realmente suponemos que el precio tiene que tener un reflejo del negocio de Ethereum, deberíamos tener acordes. Si tenemos un negocio bajando, pero Estás analizando solo los flujos de caja, ¿no? sí, la parte marginal. Sí, ahora Sí. hemos pagado pues, fees por encima de los 200. Bueno, pero una cosa es lo que pagamos de fees y otra cosa las fees que también tienen relación, pero habría que ver un poquito el montante. Es verdad que tiene una cierta parte reflexiva. Me explico. Si el precio de Ethereum sube, como Ethereum no cobra en dólares, cobran Ethereum. Entonces aquí tiene una cierta parte reflexiva. Cuando el precio sube, habitualmente sube las fees. Lo cual es un poquito complicado de entender porque los negocios generalmente cobran en dólares. No cobran en la misma en acciones de esa empresa. Bueno, ese es un problema, ¿verdad?, de intentar valorar un medium of exchange token, que es esta reflexividad que tú comentas. Pero eso es bueno, aquí deberíamos entender dos cosas. Si hablamos de activo monetario, deberíamos entender que el activo monetario no factura, bueno, factura poco. O sea, es un activo que... En los activos monetarios, fíjate que sí que tiene sentido para mí en un activo monetario que el precio suba si mucha más gente lo... O sea, las burbujas en activos monetarios me parecen que no tienen... O sea, no se pueden considerar como burbujas, porque ¿cuál es el valor intrínseco de un activo monetario? La legitimación social o la adopción. Si hay más adopción va a tener más precio. Es decir, que esas subidas de precio implícitamente están de alguna manera reflejando una legitimación o una mayor adopción. Lo cual implica que sí es cierto que esas subidas de precio tienen asociadas un valor intrínseco. Ahora, si mi acción, si por ejemplo Apple se pone a subir, porque un montón de gente nos volvemos locos y compramos Apple, Apple no va a facturar más. Entonces, desde un punto de vista de evaluación de la empresa no está valiendo más si el valor intrínseco está en sus ventas. Pero si estamos en un activo monetario, si su valor intrínseco está en la legitimación y sube más, puede subir más porque a lo mejor alguien puntualmente compre un montón y solo una persona esté comprando. Entonces ahí te diría, bueno, está subiendo el precio, pero a lo mejor por detrás no hay más gente legitimándolo, sino que hay puramente una persona comprándolo y ha llevado el precio para arriba. Entonces no correlaciona la subida de precio con más usuarios, más adopción, más, ¿sabes? Pero si realmente esa subida está siendo una subida, como si dijéramos, derivada de un montón más de gente comprando Bitcoin y un montón más de gente acumulando Bitcoin, y eso hace que si estábamos 10.000 personas en Bitcoin, ahora estemos 100.000, estaremos de acuerdo que la red y la legitimación han subido. ¿Vale? Entonces, si estamos de acuerdo en que el valor intrínseco de un activo monetario es cuánta gente lo acepta o cuánto de adoptado está, estaremos de acuerdo que esa subida de precio sí que lleva implícito un mayor valor intrínseco. ¿No? Ahora, en una empresa no es así. O sea, si nos ponemos a comprar como locos Inditex,
eso no necesariamente implica que Inditex vende más en sus tiendas. ¿Vale? Entonces, esa subida no lleva implícito un valor intrínseco. También es verdad que luego hay cosas también importantes y es que cuando algo sube, a veces el hecho de subir convierte al proyecto en un éxito. Entonces, a veces también, incluso si Inditex sube mucho, se puede convertir en un valor tan visible que haya un efecto marketing. Por ejemplo, un banco cuando baja mucho, el efecto es contrario. Pierde, como si dijéramos, o se empieza a dudar su solvencia. Entonces, una baja de precio, por ejemplo, en una institución financiera, sí que puede llevar a cabo implícitamente una pérdida de credibilidad, y eso sí que, evidentemente, puede implicar indirectamente, esa bajada puede implicar que gente empiece a quitar dinero o a retirar dinero de esa entidad, y entonces ya sí implique indirectamente un valor. O sea que a veces el movimiento de un precio, y de hecho yo muchas veces cuando hablamos de proyectos de este tipo de cripto, es cierto que un proyecto que sale con un token bajando pierde credibilidad. Entonces, aunque no debería de alguna manera, bueno, si es un activo monetario está claro que si baja o sube es importante, pero si un proyecto que no necesariamente es un activo monetario baja de precio, hay un efecto también de credibilidad del proyecto, porque el precio al final no es neutro. O sea, un proyecto que sube mucho es un éxito, Ripple, ¿no? Si sube, o sea, ahí tenemos efectos donde ha subido mucho y a lo mejor quizá tiene una relevancia, que a lo mejor tiene una relevancia para aparecer en el top 10, en el top 5, pero a lo mejor no tenemos claro cómo ¿sabes? Que el negocio realmente refleja eso, pero si el precio refleja un alto precio, pues al final coge, ¿no? Bueno, hay muchas reflexiones, o sea, en el mercado hay muchas reflexiones aquí que hacer, pero bueno, se me estoy enrollando ya mucho con esto. Bueno, aquí tenemos una capitalización de mercado, tenemos una capitalización de 430 billones, estamos en 130 billones, que debemos ver si eso es caro o no es caro, ¿vale? Aquí es interesante porque, y esto es complicado, claro, cuando tú tienes una emisión que no es fija, claro, cuánto vale algo o no depende también del número de acciones que haya, ¿sabes? Si tengo 120 millones de acciones, pero realmente las acciones futuras que tienen son 240, o sea, si solo el free float, o solo las que están cotizando, son una parte, tengo que considerar que todo el beneficio en algún momento se va a repartir entre todos y que yo probablemente me diluya. Entonces ahí tengo que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Claro, aquí estamos en un activo que tiene emisión variable. Entonces eso es importante. Y en un activo, que a diferencia de bolsa, la gente puede perder esas acciones y estar de facto, como si dijéramos, en acciones que prácticamente no cuentan para, ¿sabes? Que son como si dijéramos si desaparecieran. ¿Vale? De hecho, yo creo que hay un bug por ahí de Parity, ¿de acuerdo? Que tiene un montón de Ethereum por ahí perdidos, que no sabemos si en algún momento se recuperarán o no. ¿Vale? Probablemente no, aunque hay mucha gente intentando que se recuperen, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, aquí también tenemos importante, yo creo que es muy importante ver en estas redes cuántas direcciones hay, cuánto se utiliza, porque también estas redes tienen un cierto tipo de efecto red. Cuanto más clientes tengan, más gente tenga, y sobre todo cuando entremos ya más en la valoración de activo monetario, esa parte importará más, ¿vale? Pero en cualquier caso, evidentemente una red que tiene un montón de usuarios es importante. Hay que decir que Ethereum Proof of Work tiene los mismos usuarios hasta hace 2 semanas, ¿vale? O sea que ese efecto red también lo heredan cuando se hacen los forks, heredan esos dos efectos red. Otra cosa es que luego ya esa gente no esté activa en una red y en la otra, ¿vale? Pero todo el mundo tiene cuentas en las dos, ¿vale? Bueno, aquí ver el daily transaction y toda esa parte. Y luego ahí tendremos la seguridad. Pero bueno, vamos a ir a ver un poquito cuánto gana Ethereum. No sé qué hora tenemos. A ver, sí, mira, llevamos una hora. Llevamos una hora. ¿Cuánto gana Ethereum cada día? Cada día Ethereum gana a día de hoy casi 4 millones. ¿Vale? ¿Os parece poco o mucho? Antes eran más. Y han llegado a estar a 1.800.000. Bueno, llega a estar 60, llega a estar, ahora hasta creo que son 80 millones al mes. Eso es también, cuando tenemos el boom de los NFTs, había mucho mito,
Ya estamos en mercado bajista también. Claro. Entonces, la primera parte, estamos en una parte, claro, cuando tú te pones a valorar, por ejemplo, una empresa de turismo, claro, ¿podemos valorar una empresa de turismo en medio del COVID? ¿Sería una valoración correcta? ¿Va a ser siempre todo como el COVID? O sea, eso está afectado por lo que has dicho tú antes, la propia caída del valor de Ethereum. Sería muy interesante hacer la comparación. Las fees en Ether se generaban hace 6 meses, ¿cuántos fees en Ether? Eso también se puede comparar. Y también hay... No, Pero realmente al final, cuando alguien utiliza la red de Ethereum, muy probablemente esté pensando en dólares. Eso quiere decir que hay muchos casos de uso que se han dejado hacer por un Ethereum caro. O sea, quiero decirte que en el fondo, que fuera más bajo implicaría realmente que cierto tipo de cosas que no se hacían en Ethereum se hacen. De hecho, uno de los, dentro del roadmap de Ethereum a largo plazo, una de las cosas que se presupone es que va a escalar todo y como va a escalar todo va a haber mucha más capacidad transaccional en la L1 o en las capas y vamos a pagar 0,03 céntimos por transacción, pero vamos a seguir cobrando 4 o 5 millones. ¿Vale? Entonces vamos a ver porque en función de eso veremos qué capacidad tiene Ethereum, evidentemente, de ser transaccional. A día de hoy, como lo que se pretende en estas redes es que sean neutrales, o sea, lo que estamos tratando es buscar la mayor descentralización. O sea, este es el mayor grado de descentralización a día de hoy que tenemos. Y eso cuesta. Si hacemos como si dijéramos, el sistema se subasta o lo utiliza el que más al precio, como si digamos, el poco espacio que hay lo coge la gente que tiene casos de uso con más valor, pues al final, a día de hoy las gas fees están aquí, pero si tuvieran mucha más capacidad de transacción, a lo mejor podría entrar más gente en toda esta red. Aquí es interesante verlo porque ahora veremos cómo funciona el L2 y el L1. Pero bueno, vamos a analizar esta parte pequeñita que es, básicamente tenemos casi 3 millones de todo esto, como si dijéramos, de estas al día, que realmente si os dais cuenta, 3 millones por 365, vamos a hacer una cuenta, serían 1 billón, básicamente al año. Haciendo cuentas un poco, serían 1 billón y un poco más. Con lo cual estaremos de acuerdo que al menos 1 billón vale la red. ¿No? Si realmente estuviéramos en 30 millones, estaríamos de acuerdo que 10 billions. Más que nada, y sería una valoración muy baja, porque realmente recuperar la inversión en un año, pensar que hicieron solo vivir un año, sería una valoración extremadamente baja para los... piensa generalmente que estamos hablando de los PERS en tecnológicas de alto crecimiento, podrían estar en 50, estamos viendo tecnológicas en 100, entonces ahí estaremos en un PER 1, ¿vale? Que no, yo no he visto ninguna tecnológica de crecimiento de Ethereum con un PER 1, ¿vale? Pero bueno. Bueno, aquí vemos también interesante, Ethereum sigue siendo la factura, fijaros como Uniswap factura casi de fees 2 millones casi, GMX 600.000, Binance, Bitcoin a día de hoy en fees 350.000 euros. ¿Vale? Hace mucho tiempo que Ethereum superó a Bitcoin y antes no, en algún momento estuvo bastante cerca, incluso por debajo. A día de hoy a nivel de negocio en cuanto a transacciones, es verdad que en Ethereum se pueden hacer más cosas que en Bitcoin. Bitcoin las fees es básicamente transacciones. En Ethereum se pueden hacer muchas más cosas y es normal que tenga más negocio. Bueno, seguimos un poco el statement. Digamos que tendríamos, fijaros que en el Q4 tuvimos prácticamente casi 1 billón solo en el Q4. Es decir, que Ethereum facturó 5 billions, si extrapolamos a 4 billions y algo, a 2021. Ahora veremos cuánto fue, pero creo que estuvo por ahí, creo que fueron 5,4 billions de fees pagadas en 2021. ¿Vale? Lo cual, claro, imagínate, yo en 2021 las valoraciones de Ethereum que daba eran muy altas. Si hubiéramos mantenido todo ese, ¿sabes? Claro, yo cuando hacía modelos en 2021 digo, digo, esto está muy barato. Porque 5 billions al año, meterle algún PER, ¿sabes? Y esto estoy hablando del valor marginal. No estoy hablando del valor monetario ni del valor como activo o como bono, ¿vale? Que serían otros dos. Sería el valor marginal del activo, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos que quitarle efectivamente los rewards que se dan, que serían como una especie de ampliación de capital, ¿vale? Sería como un gasto.
digamos que si tuviéramos que considerar, el revenue con los gastos, claro, ¿qué gastos tiene Ethereum? Digamos que los mineros, ¿no? Antes gastaban un montón, ¿vale? Y eso la red lo pagaba con una emisión, ¿vale? Claro, si os digo a día de hoy que la emisión es 0, porque lo que paga y lo que quema es 0, entonces estaréis de acuerdo que quizá a lo mejor ya no debemos incluir en gastos lo que se da a los mineros, a los validadores, porque tú no te diluyes, ¿vale? Tú tienes un revenue que habrá que ver un poquito cómo se distribuyen de validadores y habría que ver porque realmente al final a día de hoy tú como validador, si tú recibes todos esos rewards, al final es una especie de dividendo. No sé si seguís un poco el... Es como un buyback. A pensar que ahora mismo, si tú tienes un Ethereum, ¿de acuerdo? No vas a recibir nada si no haces staking. ¿Estamos de acuerdo? Pero la emisión no va a cambiar. ¿Vale? Si tú estás como validador, recibes los incentivos de los mineros que veremos que están en un 8% y la emisión no cambia. O sea que digamos que la empresa estaría entregando ese 8% a los validadores, que no están gastando nada, porque realmente a día de hoy ya no tienen que gastar en máquinas. Antes sí que tenían que trabajar para la empresa, entonces la empresa pagaba a trabajadores, pero a día de hoy, si eres un accionista y pones una maquinita que no te cuesta nada, directamente te entrega el dividendo. Entonces, casi son más dividendos que gastos. Aquí hay mucho debate. ¿Lo consideráis un dividendo o lo consideráis un gasto? Y luego está la quema. Claro, porque tú estás entregando dividendos, estás entregando unas acciones a variadores y por otra parte está quemando. Con lo cual, para que está fuera está neutro. Incluso está defraccionario. Porque estamos viendo que es posible que Ethereum entre en un momento defraccionario. Entonces, si fuera defraccionario, estaríamos de acuerdo que estaría entregando un 2% incluso al que no estaquea. Entonces, bueno, lo que está claro es que sea o no beneficio, que tendríamos que ver un poquito cómo es el beneficio. Si yo soy accionista de Ethereum y yo siempre valido, estaremos de acuerdo que todos los dividendos me los llevo yo. Que me llevo dividendos por validación y me llevo dividendos por quema de Ethereum. ¿Vale? Ahora podemos un poco dividir esa parte. Pero bueno, aquí un poquito de... Lo que está claro es que Ethereum ya no tiene que... O sea, no hay un gasto implícito que tenga el validador, no tiene que hacer un gasto. Aquí bastante divertida esta parte, porque hay mucha discusión todavía fundamental en cómo se valora esto. ¿Vale? Bueno, aquí hemos visto que hemos bajado como digo, aquí tenemos entonces que perdemos 430.000, aquí en esta parte está correcta, pero ahora estamos ahora facturando 100.000 de fees. Yo creo que ha subido un poquito en el quarter, pues estaríamos hablando de 500.000, 600.000 euros en revenue, que ahora ha subido un poquito más, porque estamos ahora ya, veréis, eso era incluso en el Q2, Q3, cuando estamos incluso facturando un poquito menos, pero ahora sí que vemos un poco más como... Bueno, aquí teníamos de alguna manera las network. Esto era una valoración que se hacía en una de esas, bueno, de mucha gente que analiza modelos y donde hacíamos estimaciones de cuánto podía ser el revenue, o sea, los ingresos en Ethereum. Si veis el pesimista, que es en el que estamos, o sea, en ese momento, claro, pensar que este análisis es un análisis de 2021, todos aquí como leones, prácticamente casi con 60, 40 millones. Creo que en ese momento el current eran 60 millones al día. En el momento que se hace este análisis. Y nosotros preveíamos crecimiento para Ethereum. Hay que ver un poco porque los tokenomics y la L2 meten presión también a la red, bajan un poco la facturación de la L1. Entonces aquí hay más análisis que hacer en todo este ecosistema, ¿vale? Pero en ese momento todo el mundo quería hacer NFTs, todo el mundo quería hacer cosas, la red estaba colapsada y estaba dispuesto a pagar brutalidades. El sistema luego se hace más eficiente, empieza a haber otras redes que ofrecen fees más competitivas, la propia red sube,
Bueno, la realidad es que creo que no es sostenible pagar fees tan altas, aunque podríamos volver a hacer el mismo argumento de Bitcoin. Si la serie 2 por arriba se hace todo, pero esa serie 2 descargan abajo, quizás esa serie 2 puedan pagar mucho y mantener esa transacción alta. ¿Vale? Aquí hay mucho debate en esa parte. Pero digamos que en ese momento estábamos bueno, pues estamos con 60 millones al día, estamos en torno hablando de 21 billions, eso es lo que estábamos realmente los 21 viendo. ¿Vale? Si preveíamos un crecimiento y éramos muy optimistas, podríamos hablar de 120 billions, un crecimiento de por 2, que tampoco parecía algo excesivo. Un por 2, una red que lleva creciendo por 10, por 20 en los últimos 3 años, no parece tampoco un crecimiento muy optimista. Otra cosa es que en las fees vaya a crecer así. Eso, pero desde luego en utilización y en toda esa parte, desde luego somos optimistas. Creo que Ethereum o las redes de contratos inteligentes se deben utilizar más. Teníamos fees ya, si echábamos el cuarto de 2021 teníamos 17 millones, si estábamos en 2021 teníamos 10 y las pesimistas, al final estamos más cerca de las pesimistas que de las... Esa es la realidad, ¿vale? Con lo cual todos esos análisis eran un poco optimistas, pero también es verdad que esos datos en ese momento eran excelentemente buenos, ¿sabes? Estábamos viendo un Zara facturar una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, podríamos pensar si eso era sostenible o no sostenible. Yo sinceramente creo que estamos en un momento probablemente de bajas fees, probablemente no lleguemos a... Habrá que ver, creo que sí que podemos subir mucho más. No sé si en la estructura ahora, la competencia ahora realmente Ethereum va. Pero yo creo que vamos, en cuanto veamos un par de casos de usos más, que se van a ir metiendo en la red, y yo veo muchos. El DNS, por ejemplo, el dominios, también ha metido, es un caso de uso muy utilizado también en esta red, y la gente está dispuesta a pagar 15 euros por tener un dominio, 20 euros de fees, o sea que, bueno. Y aquí tenemos el Ultrasound Money. Empezamos también con Ethereum, todos ahí, venga, Ultrasound Money. Bueno, las primeras semanas fueron un desastre y aquí era todo para arriba. La realidad es que los últimos días, este es un gráfico tomado justo de nada, hace poquito tiempo, estamos volviendo a remitir porque evidentemente 15 Ways era el punto en el que realmente Ethereum se convierte en un activo deflacionario. 15 Ways hace 6 meses todos habríamos estado esperando a 15 Ways para hacer operaciones. Acordaros, a veces era difícil hasta bajar de 100. Yo con un 60 me confirmaba, y todo esto con 3000. No esperábamos ver Ways de 3, 4 o 5 como hemos visto después del merge. Esa ha sido la realidad, pero volvemos otra vez a tener actividad. Está en torno al 15, 20 G-Ways y encima con un precio de Ethereum a 1500, con lo cual este subida de actividad ha vuelto a llevar a Ethereum a un descenso deflacionario y digamos que estamos tocando ya el bajar del número de Ethereum que había antes del merge. ¿Vale? O sea que el shock de oferta empieza de alguna manera, o sea, tiene que empezar a notarse. No hay que olvidar que ahora ya estamos emitiendo muchísimos menos. O sea, el dejar de pagar a los mineros ha sido realmente una especie de halving a lo bestia. Y eso todavía no lo hemos notado el primer día, ni pensábamos notarlo al principio, pero es algo que estructuralmente debería notarse. Si sigue habiendo la misma demanda de Ethereum y hemos hecho un halving a la bestia de los Ethereum que se entregan a mineros, ese cambio estructural debería notarse, a no ser que la demanda descendiera mucho más. ¿Vale? Pero realmente tenemos un shock en la oferta y un shock muy importante. Como digo, hemos pasado, si vemos aquí el merge, no sé si puedo ver, si vemos aquí Ultrasound Money. Uy, no me... Voy a avanzar un poquito más, que no quiero tampoco teneros aquí. Y acabo un poquito las conclusiones. Vale, esto era, si simulamos el post-merge, pensar que esta era la inflación, básicamente, esto era el 4% es lo que le hemos quitado de emisión anual a Ethereum, que es un 4% alto. Ahora mismo habríamos emitido casi 500.000 Ethereum, que de alguna manera no se han entregado a mineros, que son actores habitualmente que venden a mercado, porque tienen que cubrir los gastos. Y estamos en un 0,07. Entonces estamos de 500.000 Ethereum que probablemente hubiéramos emitido. Si ponemos
Proof of Work, estamos en 1000 Ethereum. Entonces, evidentemente, un shock de este nivel en la oferta, si no hay un shock en la demanda, es decir, si no hay una caída brutal de la demanda, debería estructuralmente notarse. ¿Vale? Y esto es lo que todavía no hemos empezado a ver mucho. Como digo, aquí está el nivel bajo el cual el activo es infraccionario y aquí defraccionario. ¿Vale? Como digo, estábamos prácticamente en 12.000. Parecía que entrábamos en una nueva etapa donde el mercado se había comido el shock de oferta, pero hemos vuelto a recuperar un poquito una actividad, no igual que la que teníamos en momentos de euforia, pero sí que algo más elevada, y es verdad que estamos volviendo a ir hacia abajo en activos. Y estamos, probablemente si esto sigue así y se sigue así, probablemente en los próximos 2 o 3 días entraremos en un Ethereum que por primera vez desde Merge tiene menos Ethereum. ¿Vale? Estamos a 1000, que son relativamente pocos. Básicamente con que lancen cualquier mono, estaremos por debajo. O sea... Bueno, para ir un poco, como digo, estamos en Ethereum, se podría ver como un SHAS, por eso es un poco toda la reflexión. Este sería lo que han sido los ingresos de Ethereum. Como veis, esto tiene sentido, fijaros que estas son el tipo de divergencias que tenemos que ver, es decir, si tenemos, evidentemente el precio de esto va a estar algo correlacionado, por lo que decíamos de esa reflexividad, cuando el precio sube, las fees deberían subir, no necesariamente porque aquí estamos en dólares, cuidado, y podría ser que el Ethereum suba y en dólares no suba, ¿sabes cómo te digo? O sea, que podríamos ver cosas de ese tipo, pero es verdad que, evidentemente, fíjate, aquí hemos llegado a puntos de niveles, no sé qué día fue, de 150 millones un día, y hemos estado en entornos durante mucho tiempo de 35, 40 millones diarios de facturación. Esto pintaba muy mal. Claro, si llegamos a Ethereum y bajamos hasta niveles de 55.000, o sea, de 50K o de 100.000K, pues estaríamos en valoraciones diferentes, ¿vale? Pero por aquí, evidentemente, estamos en valoraciones todavía. Si esto llega a 30, 25, evidentemente va a ser bastante fuerte. Pensar que todo esto, un 0,80% se quema. Entonces, pensar la presión también que mete el activo, el hecho de subir las fees, ¿vale? Bueno, ¿y cómo podemos valorar esto? Con un descuento de flujo de caja. Bueno, aquí esto es una cosa, finanzas, para los que estéis familiarizados con este tipo de cosas, es sencillito. Lo interesante de aquí es que no tienes gastos. O sea, entonces es una empresa un poco extraña en este sentido, porque tienes un ingreso si en principio no tienes gastos. Y aquí lo que estamos básicamente es calculando un poco las fees que tendríamos. Aquí tenemos 1.200.000. Acordaros que a 3 millones al día o a 3 millones y pico, esto lo he actualizado justo hoy, estamos hablando de 1.200.000. Aquí lo que digo es que vamos a subir el doble a 2 millones. Yo digo que si estuviéramos en lugar de 3 millones en 60 millones, esto realmente, o sea, directamente pasamos de 1 millón a 10 millones, que es lo que yo estimo para 2022. O sea, bueno, aquí he puesto, perdonadme que no he puesto los años porque no he actualizado. Pero digamos que aquí estoy suponiendo que dentro de 5 años vamos a llegar a un nivel que ya hemos llegado hace un año. ¿Vale? Bueno, aquí estaríamos hablando de valoraciones de 1.700, suponiendo que seguimos en un entorno de poca actividad, que esto 2 millones, 4 millones, 9 millones, 20 millones, como te digo, 20 millones, o sea, aquí estamos hablando, si aquí es 1 millón y aquí son 20, estaríamos hablando de que realmente son niveles de facturación que el año pasado vimos muy por encima. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí solo con esto daría una valoración de 1.700. Con una estimación, digamos, muy sobre la marcha, ¿vale? Y bueno, para contaros un poco más, bueno, al final también aquí tengo una reflexión de que Ethereum solo gana si Ethereum es dinero. O sea, no hemos entrado a valorar un poco esto como activo monetario, no hemos tampoco entrado a valorarlo como bono o como commodity, como utility, que sería otra parte de la valoración, a lo que yo generalmente le añado a esta valoración, o sea, a ese valor marginal deberíamos añadirle, si pensamos que hay un premio monetario, y podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que sí que Ethereum debería tener un premio monetario, pues tendríamos que valorar un poco qué parte de gente va a ahorrar en Ethereum.
porque estaremos de acuerdo que va a haber gente que va a ahorrar en eso y ya lo considera como si fuéramos un activo de ahorro. ¿Vale? Habría que valorar si, por ejemplo, eso sería la plata. Imagínate si Ethereum es la plata, Bitcoin el oro y Ethereum la plata, que yo creo que probablemente a lo mejor incluso veamos superar a Ethereum como activo monetario como el oro, pero imaginaos que se llega a imponer, pero imaginaos que no se llega a imponer, pero el que tiene, por ejemplo, 10.000 euros de Ethereum, de Bitcoins, tiene 2.000 euros de Ethereum, pues tendríamos que valorar también ese premio monetario, igual que en un oro no podemos valorarlo solo por el uso industrial y el uso de joyería. ¿Vale? Y luego también tendríamos que valorarlo como activo productivo en el sentido que tiene un bono, es una commodity, habría que evaluarlo por más cosas, que es la otra evaluación que hacemos. No que hubiera, por ejemplo, que las monedas estables a día de hoy, un criptodólar, por ejemplo, como el de DAI, necesita un activo descentralizado detrás. Con lo cual, Ethereum, muy probablemente, si vemos todo el activo utilizado como colateral en DeFi, es también algo que tenemos que considerar. Si queremos tener 200 millones o 200 billions de monedas estables descentralizadas o criptodólares descentralizados, a día de hoy el activo que tiene más sentido para hacer eso es Ethereum. Y desde luego es un uso que también hay que tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, aquí únicamente por hacer un poquito más de reflexión y acabar, y ya me hice alguna duda, aquí es muy interesante ver un poco cómo, bueno, aquí estamos en Supply Peak, como digo, una de las ideas que teníamos siempre, y hay otros modelos también que estudiamos en el curso, es que creíamos que Ethereum va a ir camino a los 100 millones de emisión, o sea, eso es lo que nos parecía más probable, o sea, que vamos a una emisión de 100 millones en un entorno que hacíamos ciertas asunciones. Evidentemente, si otra plataforma de smart contract coge el liderazgo o tal, pues veríamos menos cosas. Pero probablemente vayamos a 100 millones y eso es un poco lo que podemos esperar de esto. Aquí, por ejemplo, es muy interesante ver cuáles son a día de hoy los clientes de esta escasez digital o este Ethereum. Diríamos que a día de hoy son clientes sostenibles a largo plazo. Ethereum es una red que se sostiene básicamente por dar intercambio de activos. Uniswap es uno de los grandes, como si dijéramos, usuarios de esta red. ETH Transfers también se utiliza, o sea, otro de los grandes usuarios es una red de pagos, o sea, que esto se utiliza. También vemos que las monedas estables como Tether son también unos grandes usos. O sea, digamos que Ethereum, una parte de su uso es una especie de Visa, ¿vale? Entonces la gente está dispuesta a mandar dinero en esta red y USDT cada vez que mueve dinero utiliza esta red y paga, ¿vale? Aquí tendríamos también algunos, evidentemente, como si dijéramos, NFTs y demás, que son cosas cuando la gente quiere de alguna manera dejar un activo digital en la red más segura. Los NFTs con más valor tiene sentido que se almacenen en esta red que razonablemente entendemos que es la que tiene más probabilidad de persistir en el muy largo plazo y tú querrás dejar ese tipo de activos en la red que tenga un mayor nivel de persistencia o de sostenibilidad a largo plazo, por lo cual es probable que sea utilizada para ese tipo de cosas. Y también vemos cómo empiezan a jugar parte Arbitrum Optimis, empezamos a ver cómo esas capas 2 empiezan también a ser grandes contribuidores o clientes de esta red. Con lo cual vemos hasta ahora, también vemos cosas que a lo mejor pues, no son tan sostenibles, como pueden ser, por ejemplo, pues el Friday Beers. Pues, no sé si tendremos todas las semanas NFTs de este tipo, pero creo que vamos a tener lanzamientos de estos. Aquí queremos que aquí podríamos ver de alguna manera a día de hoy NFTs DeFi sería un 35%, NFTs un 40%, MB. También vamos a ver, por ejemplo, players o negocios, como podría ser, por ejemplo, NS. También los dominios dentro de esta red van a ser también otro de los servicios de esta red y no sabemos cuántos servicios adicionales de alto valor añadido veremos desarrollarse en este tipo de redes. Por ejemplo, identidad, podemos ver más, o sea, en cuanto vayamos cogiendo servicios que habrá otros servicios mucho más baratos que probablemente se ejecuten en redes alternativas o no tengan unos requisitos de seguridad tan altos, pero creo que vamos a desarrollar aquí más. No, aquí de momento bueno, a lo mejor es algún contrato que no tengan identificado, puede ser. Uniswap, por ejemplo, Gnosis Protocol, Polygon, por ejemplo, Aave, por ejemplo, Paraswap, Hop. Mira, por ejemplo, los Bridge también son, bueno, tenemos aquí bastantes cositas. ¿Vale? Podríamos ver también aquí, por ejemplo, claro, otros temas interesantes que es cuánto valor hace settlement la red. Es decir, si la red tiene ahora mismo 400 billions
de activos sobre la red, ¿tiene sentido que la red valga 50 billions? O sea, ¿tiene sentido que una red que se asegura con 50 billions tenga sobre ella 400 billions? Aquí también hay también hay una cierta, como si dijéramos, correlación, debate entre que la red debería ser también, al menos, tener un nivel de seguridad al menos correlacionado con el nivel de activos que tiene. Por aquí la seguridad. Claro, si tú puedes con 50 billions apropiarte de 400 trillions, no es de todo cierto porque muchos de estos activos son emitidos por ejemplo, por entidades como Circle, que por mucho que no te va a dar esos dólares, aunque te apropies de ellos, pero hay otras cosas que sí. Aquí tendríamos, ahora mismo, por ejemplo, Boraives y demás, tenemos activos por entorno, NFTs tendríamos en torno a un 21 billions de activos en esos entornos, ahora mismo, y bueno, pues vemos bastantes cosas interesantes, los RC20 que están liderando y toda esa parte. Bueno, pues yo creo que aquí veríamos, por ejemplo, ahora mismo, si analizamos los profits del último año, 5,4 billions, estaríamos hablando de un PER aproximado de 34, lo cual nos sitúa, pues eso, con PERs, Google tiene un PER un poquito más bajo, Tesla tiene un PER más alto, lo situaría en un entorno de tecnológica que entra dentro de lo que es razonable, y estamos hablando de valoración exclusivamente de valor marginal, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos también, por ejemplo, ahora mismo los rewards del validador. Básicamente ISUAN será 4,4 será a los validadores, los tips, es decir, lo que paga la gente porque sus transacciones vayan un poquito antes, serían 2,8 que también para los validadores, y el MEV, que también se considera un beneficio del validador por esos software que hacen, estarían dando una rentabilidad adicional del 8,2, lo cual es una rentabilidad sobre un activo que crece muy interesante, ¿vale? Y bueno, pues hay un montón aquí hablamos un poquito ahora mismo día de hoy, sería un 50% de la utilización de Bitcoin, con respecto al oro sería un 1,75, lo que estamos hablando, es decir, todavía está lejos de cosas, y bueno, el dólar es... Y nada, no mucho más, habría muchas más cosas que decir, pero bueno, una primera aproximación a una valoración desde un punto de vista de marginal y desde el punto de vista de una tecnológica, creo que es interesante hacerlo. Pues damos un poquito más de detalle, aterrizar un poco más estas cifras y alguna cosa más, pero bueno, era un poco para compartir con vosotros, no sé qué os parece, qué críticas hacéis a este tipo de evaluación y si os ha aportado algo.